Muy bien, buenos días hermanos, hermanas, sean bienvenidos a una transmisión más de su iglesia, de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué bueno que puede estar con nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Espero que sea de bendición este día, ¿verdad? Como ha sido domingo tras domingo, ¿verdad? Estar reunidos como hermanos, escuchando de su palabra, alabando, glorificando lo que Él es, ¿verdad? Y vamos a comenzar, hermanos, hermanas, cantando así en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde nos encontremos. El corito número 111, todos deben de saber. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso, es Jesús mi Salvador. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso, es Jesús mi Salvador. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio oficial, a este servicio. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza para pedir al Señor, ¿verdad?, que obre en esta mañana. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es lumbrera, Señor, a nuestros pies, a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra vemos tu grandeza, vemos tu amor, vemos tu misericordia, vemos tu justicia, vemos, Señor, tu perdón. Gracias, Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo las cosas han cambiado, Señor, y ya no estamos destinados a la muerte eterna, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo perfecto, por tu Hijo amoroso, por tu Hijo obediente, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas este servicio, que tu Espíritu Santo, Señor, obre, que tu Espíritu Santo, Señor, guíe al hermano Rubén, Señor, en la enseñanza, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos limpie, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca a los hermanos que están en debilidad, Señor. Te pedimos que de la misma manera, Señor, tu Espíritu Santo nos haga ver de una manera real, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo en toda la Escritura, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Evangelio sea proclamado, Señor, de la mejor manera, de la manera que a ti te agrada, Señor. Te pedimos que por medio de la música, por medio de la lectura, por medio de la enseñanza, Señor, sea glorificado tu santo nombre, Señor.
Bendice a los hermanos que están pasando por momentos de dificultad, de dolor, de Señor, un mal problema, una situación, Señor, que tengan desesperanza o estén desesperados, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, que les des aliento de vida, que les des fortaleza, que les des, Señor, ánimo para soportar las pequeñas tribulaciones, Señor, que tenemos aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que nos hagas poner nuestros ojos en lo eterno, en lo que es de buen nombre, en lo justo, en todo lo que proviene de ti, Señor. Haz que tu pueblo, Señor, se fortalezca y sea luz, sea lumbrera, Señor, en este mundo de oscuridad. Señor, te pedimos que bendigas todo esto y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar así, enseguidita otro himno, más bien un himno. Vamos a cantar el himno número 176, Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando el tiempo mi sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia Dios ahí perdón y paz. Dios ahí el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero decir como Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Alma y divina gracia Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén, hermanos, vamos a cantar así nuestros lugares. El corito número 106, una gran deuda. Una gran deuda con Jesús dio en la cruz del mismo infierno.
Vamos a cantar por último, hermanos, hermanas, antes de dar espacio para la enseñanza. Vamos a cantar el corito número 79, Padre Nuestro. Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. La, 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 la. Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. La, 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 la. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a dar espacio para el hermano Rubén con la enseñanza. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga hoy en esta rica mañana que el Señor ha hecho. Pues primero que nada quiero felicitar a los papás de la congregación, a los papás que están viendo este servicio, felicidades en su día, y principalmente a nuestro Padre Celestial, aquel que nos adoptó y nos hizo parte de su familia, pues felicidades también, ¿verdad? Hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio expositivo de la carta de los Hebreos, esta que hemos estado llevando por un tiempo. Como les dije, esta carta es un sermón. Ciertos pasajes son profundos y algo difíciles, y principalmente si no se tiene conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, esta carta está escrita a un trasfondo judío, creyentes cristianos, pero que procedían del judaísmo, ¿verdad? Estos creyentes cristianos pues estaban vacilando con la posibilidad de volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo no había tal persecución como existía en el cristianismo. Entonces, por esa razón, pues ellos vacilaban con volver al judaísmo, ¿verdad? Así que el autor lo que va a hacer por medio de comparaciones es demostrarles que pues sería una tontería volver a lo que es la sombra, a volver a lo que ya no es, y dejar lo que es, dejar el cristianismo y volver al judaísmo, pues sería algo simplemente ilógico, y lo hace comparando aquellas grandes figuras del judaísmo, aquellas figuras que ellos
tienen en alta estima, como Moisés, como los profetas, como Aarón, con Cristo, ¿verdad? Y siempre demostrando que Cristo es superior. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el sacerdocio y cómo el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio al que Cristo pertenece, es superior al sacerdocio levítico. Y vimos cómo Cristo, a través del sufrimiento y a través de la obediencia, llegó a ser sacerdote, gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto, hermanos, con el beneficio para usted y para mí. Pero ahora en este pasaje que vamos a estar viendo, del 5:11 al 6:9, el autor va a dejar un poco de lado el tema del sacerdocio y va a empezar un nuevo tema, aunque este tema en realidad es una especie de sándwich, porque cuando lleguemos al 7, él retoma nuevamente el sacerdocio según Melquisedec, ¿verdad? Entonces, el autor, vamos a orar, vamos a ponerle a Dios este estudio para que el Señor nos dé sabiduría y podamos llevarlo de una forma pues que Él le agrade. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias Señor por que tú eres bueno, gracias por tu misericordia. Pongo en tus manos, Padre Santo, este sermón. Te pido que me ayudes, que me des sabiduría, Señor, para poder expresarme de una forma correcta, para poder hilar el hilo, Señor, de esta carta, para poder hacer las cosas de tal forma que te dé gloria a ti y que bendiga a tu iglesia, Padre Santo. Quita de mí aquello que tú no quieres que tu iglesia escuche y pon en mí aquello que tú quieres que tu iglesia escuche. Te doy gracias de antemano por tu ayuda y pongo este estudio en tus manos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, como les decía, el autor no podía continuar con la disertación acerca del sacerdocio debido a la condición de estos hermanos hebreos, ¿verdad? Así que este pasaje, como les dije, es una advertencia que tiene el propósito de despertarnos y de que ellos puedan ver las implicaciones tan grandes y tan profundas que tiene el alejarse de Cristo. Vamos a nuestra Biblia, Hebreos 5:11, hermanos. Hebreos, empezando en el versículo 11, 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar, que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es importante que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, produce provechosa a aquellos por los cuales es la palabra, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Entonces, como les dije, esta carta
pues es una exhortación, ¿verdad? Es una exhortación que está haciendo el escritor sagrado a este grupo de judíos cristianos que vacilaban con volver al judaísmo, ¿verdad? Dice que se han vuelto tardos para escuchar. La primera palabra, o lo primero que dice acerca de esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Entonces dice, se han vuelto tardos para oír, y esto implica que esto no era algo que había sucedido todo el tiempo, ¿verdad? Sino que quizás la persecución, las dificultades habían hecho que dieran un paso hacia atrás. Había empezado a alejarse de Cristo. Y hermanos, esto sucede muy seguido cuando no hay un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Cuando llegan las dificultades a nuestra vida, siempre estamos nosotros como niños enojados con Dios, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo con este pueblo. Estaba haciendo berrinches delante de Dios, y ellos decían, pues si en el cristianismo hay persecución y es el mismo Dios, pues mejor vamos al judaísmo. Pero había muchas implicaciones muy grandes, y esto es lo que quiere el escritor sagrado que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces muchos de los lectores originales, principalmente los que no eran maduros, estos se tenían un pie, podríamos decir, en el cristianismo, otro en el mundo, otro en el judaísmo, y por eso se veían tentados a querer volver, porque no entendían verdaderamente lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, dice el autor, de que estos hombres, dice, debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, ¿verdad? El autor los está acusando de que son aprendices que no han madurado, siguen estando todavía en necesidad de que se les enseñe. Debiendo ser maestros, dice, y algo interesante, porque la palabra aquí dice debiendo ser maestros, no pudiendo ser maestros, ¿verdad? Está hablando de que no es una opción, no es si yo tengo el don de ser maestro, si Dios me ha dado la capacidad, entonces yo puedo ser maestro, porque no está hablando de esto, sino está hablando de que toda persona que ya tiene cierto tiempo en el cristianismo ya tiene que estar capacitado para poder enseñar, no en frente del púlpito. No está hablando de aquellos maestros que Dios ha llamado y Dios ha capacitado y Dios ha dotado para que sean maestros, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo. Todos tenemos que tener una maestría en el cristianismo, podríamos decirlo así, ¿verdad? Todos podemos servirle a Dios, todos podemos capacitar a otros hermanos, no en el púlpito, pero sí cara a cara, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me comporto cuando conozco de Dios, ¿verdad? Porque cuando yo conozco de Dios y llegan las dificultades a mi vida, yo actúo diferente. Pero cuando soy inmaduro y llegan las dificultades a mi vida, yo las miro como un castigo de Dios, yo las miro como que Dios está enojado conmigo, o como que Dios no me acepta, ¿verdad? Entonces, todo aquel que actúa así es porque es un inexperto en las cosas de Dios. Y el apóstol, más bien el escritor sagrado, les está diciendo: ustedes deberían ya haber madurado, deberían ya de ser maestros, y todavía necesitamos estarles enseñando los primeros rudimentos, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer para poder ayudar a los hermanos, ¿verdad? Necesitamos crecer para poder exhortar a los hermanos, no en el púlpito, sino en la conversación diaria y en el trato normal que llevamos los unos con los otros, ¿verdad? Esto se le conoce como madurez, ¿verdad? Cuando nosotros ya podemos vivir la vida cristiana.
el 5:12 aquí mismo dice, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Y qué son rudimentos? Pues es el aprendizaje básico, ¿verdad? Las primeras doctrinas, lo básico de la palabra de Dios. Dice, ustedes tienen necesidad otra vez de que se les vuelva a enseñar. Ahora, ¿por qué es que alguien tiene tal necesidad de que se le vuelva a enseñar lo mismo? Pues porque lo olvidó. ¿Pero por qué lo olvidó? Pues descuido muchas veces, negligencia, abandono, me entra por un oído y me sale por el otro, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba sucediendo con estos creyentes, ¿verdad? Dice un comentarista, y esto es algo interesante, dice este comentarista, si las cosas oscuras no se van enclareciendo, entonces las cosas claras se irán oscureciendo. Otra vez, si las cosas oscuras no se van esclareciendo, entonces las cosas claras se irán oscureciendo. Y esto es lo que estaba pasando con esta congregación. Estos habían perdido lo que tenían, se habían olvidado de las cosas básicas del cristianismo, y por supuesto si ellos mismos no crecían, si ellos mismos no maduraban, no solo estaban negando el cumplimiento en sus vidas, sino que también le estaban negando a otros el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo nunca maduro, ¿cómo voy yo a enseñar a otros el evangelio? ¿Verdad? Impido que Dios me use para evangelizar a otros. Impido que Dios me use a mí y mi vida para mi propio bien, mi propio crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega una persona a estar en esta situación? ¿Cómo llega el enfriamiento a la vida de un cristiano? Pues primero que nada, cuando dejo de creerle a Dios, ¿verdad? Estos cristianos se sentían abrumados, se sentían solos en la persecución y no entendían el plan de Dios para su vida. Muchas veces esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? También cuando dejo de escudriñar la palabra de Dios, cuando dejo de buscar a Dios, cuando dejo de tener comunicación con Dios por medio de la oración, cuando empiezo a asociarme con el mundo y empiezo a olvidar las cosas de Dios, ¿verdad? Esto, ¿qué va a pasar? Pues esto va a traer un cambio en mi vida. Falta de fe, que fue lo que le pasó en el capítulo 3 a los hebreos. Ellos no le creyeron a Dios, ¿se acuerdan? Falta de fe. Me asocio nuevamente con el mundo. Rebeldía hacia la palabra de Dios, es decir, Dios dice una cosa y yo hago todo lo contrario, ¿verdad? Me empiezo a alejar de Dios. Y esto, como les dije, fue lo que pasó al pueblo de Dios. Vamos a Hebreos 3:15, aquí mismo. Y recuerde que el escritor sagrado está advirtiéndonos, ¿verdad? Entonces, esta fue una de las advertencias que dio. Hebreos 3:15 dice, entre tanto como dice el Espíritu, dice en el 2, si oyes hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. ¿Cuál fue el día de la provocación? Pues el día que no quisieron hacerle caso a Caleb y a Josué de aquello que les dijeron que era una muy buena tierra, que Dios se las iba a dar. Ellos no hicieron caso, los quisieron apedrear. Dice, no endurezcan su corazón como el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, de todos los pecados, hermano, Dios perdona todos los pecados, pero la incredulidad, el no creerle a Dios, es complicado ahí, ¿verdad? Entonces el autor
de Hebreos no quiere que los lectores de todas las épocas corran el peligro, corran la suerte que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Él está diciendo, necesitan creerle a Dios, ¿verdad? Ahora, este pueblo judío cristiano estaba tentado a volver al judaísmo. Y esto, como veremos en adelante, pues es algo de vida o muerte, podríamos decirlo, hablando espiritualmente. Dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, en el 5:13, vamos en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es que responde un niño hacia el dolor? Pues llora, grita, patalea, corre, y eso es una reacción normal de un niño, ¿verdad? Pero ¿qué tal si una persona adulta actuara de esta manera? Pues pensaríamos que no está bien de la cabeza, algo está mal, ¿verdad? Porque no es normal que una persona adulta actúe de esa manera. Y si yo, ante la aflicción, ante la lucha, ante la prueba, me enojo, me quejo, protesto y me derrumbo, ¿qué es lo que estoy manifestando en mi vida espiritual? Pues estoy manifestando que no estoy creciendo, que soy un niño, que no hay madurez en mi vida. Eso es lo que está diciendo el autor, ¿verdad? Los niños actúan de una manera, es normal, pero ya una persona que tiene años en el cristianismo tiene que actuar con madurez. Tiene que entender que las situaciones de la vida nos ayudan a crecer. Ver las pruebas como una bendición, como dice Santiago, y no como una maldición. O como decía Job, recibiré de Dios nomás lo bueno y lo malo no lo voy a recibir. Dios hace que pasemos por buenas cosas, por malas cosas, y todo esto nos ayuda a crecer, ¿verdad? Había una ilustración de cómo se hace un pastel. Un pastel se hace con cosas que son amargas, como el royal, como la manteca, como la sal. Estas cosas no nos gustaría comérnoslas individualmente. Pero también hay cosas buenas como el azúcar, como la leche, la mantequilla, y estas cosas sí saben ricas, ¿verdad? Ahora agarramos estas cosas que nos parecen buenas y estas cosas que no nos agradan y las mezclamos, y ¿qué sale? Un buen pastel, ¿verdad? Así es Dios con nosotros, nos da cosas buenas, cosas malas, pero ya juntas crean un carácter cristiano, lo que Él quiere que nosotros seamos. Recordemos que lo que habíamos visto semanas anteriores, la glorificación, antes de la glorificación está ¿qué? Pues la muerte, está el dolor, está el sufrimiento. Cristo no llegó a ser sacerdote, sino que tuvo que pasar por la escuela del dolor. ¿Por qué pensamos nosotros que nosotros no vamos a pasar? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las luchas, ante las pruebas? Si descuidamos nuestro crecimiento espiritual, si descuidamos nuestra relación con el Señor, pues nuestra madurez se va a estancar. No vamos a crecer, ¿verdad? Esta era la situación de los primeros lectores de esta carta. Dice en el 1:6, por tanto, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando aquellas cosas primarias, aquellas cosas que se enseñan al principio, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces aquí lo que vemos, hermanos, es un llamado a la madurez. El crecimiento no porque sean, estos primeros rudimentos, no es que no sean importantes, lo son,
pero en su tiempo. ¿Verdad? En su tiempo, lo son en su tiempo. Entonces nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que avanzar, y esto solo se logra a través del conocimiento, a través de comer carne. Esta carta a los hebreos es carne, hermanos. Esto no es leche, esto es algo que tenemos que masticar. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender, hay mucha doctrina. Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos estudiando la carta a los romanos, ahí esa es carne, hermanos. ¿Por qué? Porque no es fácil de asimilar. Yo no lo puedo a un creyente nuevo ponerme a enseñarle el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque esto es algo que él no va a entender, porque es nuevo, porque él necesita leche espiritual. Pero una persona que ya tiene tiempo en el cristianismo ya no necesita leche, necesita carne. ¿Por qué? Porque eso es la forma en que nosotros podemos crecer. Dice el versículo 4, capítulo 6:4, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeran, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este pasaje, hermanos, es un pasaje sumamente controversial. Se ha querido explicar muchas veces y a mí no me interesa tanto explicarlo paso a paso, sino que yo lo que quiero que entendamos es el contexto, ¿verdad? El contexto aquí, recaer, ¿qué significa? Dejar al cristianismo y volver al judaísmo, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes ya fueron iluminados, ya gustaron del don celestial y ya participaron del Espíritu Santo en el cristianismo. ¿Qué pasa si ustedes dan un paso atrás al judaísmo? Es algo complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el judaísmo, hermanos, número uno, no acepta a Cristo. Si tú no aceptas a Cristo, perdido. ¿Por qué? Porque Cristo, dice la palabra de Dios, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, no tiene la vida. Entonces, este es el contexto, ¿verdad? Entonces, aquí el autor no está tratando de explicarnos si la salvación se pierde o no se pierde. Ese no es el contexto de la palabra. Lo que está diciendo es, si ustedes dan un paso atrás y si ustedes abandonan a Cristo, pues ya va a ser muy difícil de que vuelvan a ser renovados. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros. El problema no está en que Dios nos pueda renovar o no. El problema es que muchas veces nosotros creemos cosas y las tenemos tan arraigadas que es muy difícil sacarlas de nuestra cabeza. Entonces podemos oír el Evangelio y no lo aceptamos. ¿Sí o no le ha tocado personas de diferentes sectas que con la palabra de Dios le muestra y ellos cierran los ojos y no quieren ver la verdad? ¿Por qué? Porque a ellos les han enseñado otra cosa. ¿Sí o no? Entonces esto pasa, no es porque Dios no pueda perdonarnos y renovarnos, sino porque nosotros estamos tan metidos en esto falsedad que no queremos abandonarla, ¿verdad? O sea, somos nosotros los que no queremos muchas veces arrepentirnos de lo que creemos. Entonces el judaísmo nunca aceptó a Cristo como el Mesías y esto era un gran problema para ellos. Entonces los primeros cristianos estaban en gran peligro al querer apostatar de la fe, y por eso es esta tremenda advertencia, ¿verdad? Al dejar a Cristo estaban uniéndose a aquellos que gritaron, crucifícale. Estaban uniéndose a aquellos que crucificaron a Cristo. Ahora, algo importante, los primeros
los judíos que crucificaron a Cristo, dice el apóstol Pedro después en su sermón, lo hicieron por ignorancia. Pero estos ya habían probado el don celestial, habían sido iluminados, dice ahí, y volver a eso iba a tener grandes implicaciones. Porque aquellos lo hicieron porque no entendían, estaban ignorantes, pero estos ya no. Entonces, ese era el problema. Entonces dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces dice, es difícil que aquellos que recayeron, que vuelvan al judaísmo, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el don de Dios es Cristo, hermanos. Cristo es el que hace en nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? No hay forma de que nosotros podamos ser perdonados si no es por medio de Cristo. Y si nosotros nos alejamos de quien es el don de Dios, de quien es el arrepentimiento de Dios para nuestras vidas, pues no hay forma de que nosotros podamos ser renovados. Y volvemos a lo que dice aquí, crucificándolo de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo otra vez a vituperio. Es como si volviéramos a quererlo crucificar, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, lo que está sucediendo es que al abandonar a Cristo y volver al judaísmo, están afirmando lo que el judaísmo dice. Tú no eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Eres un impostor. Y recordemos que lo crucificaron, ¿por qué? Porque él decía que era Dios. Y como ellos no le creyeron, entonces lo crucificaron. Si yo doy un paso al judaísmo, estoy diciendo yo creo lo que ustedes creen. Yo no creo, yo creo que Cristo es un impostor. Y con esto pues estamos perdidos, ¿verdad? Un comentarista dice, el autor no ha hablado de los apóstatas con la sola intención de decir que su restauración es imposible. Su propósito no ha sido darnos una doctrina difícil de digerir. Más bien la intención ha sido la de advertir a los miembros de la iglesia que aún son fieles al Señor acerca de las implicaciones de cualquier abandono suyo de la fe en Cristo. Delante de ellos hay dos alternativas. O bien siguen el ejemplo de los apóstatas y regresan a las formas caducas del judaísmo, o negarán al Señor Jesucristo, volverán a crucificarle, dirán no queremos a este hombre que reine sobre nosotros, ¿verdad? Lo que dijeron los judíos. O bien son cristianos de verdad, en cuyo caso se levantarán y seguirán en su marcha por el desierto. Hay dos. Dice este comentarista, hay dos sopas aquí. O sigues por el desierto, o vuelves al judaísmo y te unes a aquellos que crucificaron a Cristo. Pero esto es apostasía, ¿verdad? Todo aquel que rechaza al Hijo de Dios está apostatando de la fe, principalmente cuando ya la conoce, ¿eh? Entonces, la intención no es hacerlos pensar que la intención del autor aquí no es el hacernos pensar que si nosotros pecamos, ya no hay forma de que Dios nos perdone. No, ese no es el punto aquí. Tampoco es la intención, hermanos, tampoco es hacernos creer que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque recordemos de qué venía hablando. Estaba hablando de él. Sacerdocio, ¿verdad? ¿Para qué levantó Dios sacerdotes en el Antiguo Testamento? Para perdonar los pecados, ¿verdad? Esa fue una dádiva de Dios al pueblo judío. ¿Para qué levantó Dios a Cristo como gran sumo sacerdote? Para interceder por nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a Hebreos 12:1, vea que el autor no está diciendo, no, pues si pecaron ya ni modo. No, fíjese, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Él dice, sí, pecamos, pero necesitamos nosotros despojarnos del pecado y seguir adelante, ¿verdad? Otra parte de la Biblia dice que si nosotros decimos que no pecamos, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice, si pecan. Por algo levantó Dios el sacerdocio, porque sabía de nuestra condición. Entonces, el autor no está tratando de decirnos la salvación se pierde, no. Es una advertencia muy severa a no abandonar la fe. Es como cuando vamos por la carretera y nuestros niños van sacando la cabeza y nosotros les decimos, mete la cabeza porque te la van a arrancar. Probablemente no sucede, pero es una advertencia severa. Y esto es lo que está haciendo aquí el autor. Quiere dar una advertencia para que no abandonemos la fe. ¿Por qué? Porque si apostatamos de la fe, si nos alejamos de Cristo, que es la salvación y que es el arrepentimiento, es el don de Dios, ¿qué nos queda, hermanos? Entonces, tenemos que tener cuidado. No está hablando de que la salvación se pierde, se está dando una advertencia. Y algo, cuando continúa, déjeme, lo cerré. Porque dice el versículo 6-7, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y está hablando aquí está dando una ilustración de lo que está diciendo. Ustedes recibieron la lluvia, ustedes recibieron la bendición, entonces, ¿qué es lo que van a producir? Espinas y abrojos. Si eso es lo que producen, pues entonces van a ser reprobados. Pero algo interesante es el versículo 9. Dice, pero en cuanto a ustedes, a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar de nuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Está diciéndole, pero esta advertencia yo sé que ustedes no son así. ¿Y por qué yo sé que no son así? Porque ustedes han demostrado a través del trabajo, a través del fruto, que ustedes no son así. Pero la advertencia se las tenemos que hacer. Amén. Entonces, esta era una iglesia verdadera que necesitaba ser exhortada como lo somos todos nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ser cristianos genuinos, pero muchas veces las pruebas nos hacen que nos tambaleemos. ¿Y cómo es que nosotros logramos estar firmes delante de la tempestad? Pues a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de crecer. Porque este pasaje tiene que ver eso, madurez, hermano. ¿Quiere estar firme? Pues necesita leer la palabra de Dios para que usted pueda alcanzar la madurez necesaria para que cuando lleguen las tempestades se mantenga firme. Amén. Vamos a terminar aquí nuestro estudio, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender, a asimilar esto que nos ha dicho, esto que el escritor sagrado quiere que esté en nuestro corazón, la madurez, hermanos. El no abandonar nuestra fe, el extendernos hacia adelante, el querer conocer más a nuestro Señor Salvador y el querer crecer para gloria de Dios. Padre bendito, alabado Rey, gracias por tu bendita palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos enseñas, Señor, que no es provechoso, Padre Santo, alejarnos de ti. Ayúdanos a estar firmes en ti, ayúdanos a amar cada día más tu palabra, ayúdanos a amar cada día más tu iglesia, ayúdanos a amarnos cada día más los unos a los otros. Y gracias por esta exhortación, Señor, porque aunque fue hecha
aquellos judíos del primer siglo, también nos toca a nosotros, Señor. También nosotros necesitamos extendernos, madurar, crecer, Señor, para estar firmes delante de ti, Señor. Que no claudiquemos en el desierto, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos firmes a través del conocimiento de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.